Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Cuando firmé mi contrato y fijé mi residencia en Sevilla, una de las primeras cosas que hice fue darme un paseo en coche de caballos, lógico, y otra, cuando llegó la ocasión, vivir una corrida de Curro Romero. La verdad es que me aburrí bastante y tal vez por eso no haya frecuentado la maestranza. A Curro Romero, que tiene todos los honores y el respeto de taurinos y no taurinos, le acaban de dar el premio Cultura de la Universidad de Sevilla, que ya tiene entre otros mi amigo Pérez Reverte, que fue el primero en tal distinción. Y a cuentas de Curro, humilde él como el albero que pisaba en las tardes de gloria, los antitaurinos han vuelto a maldecir de la cultura de la tauromaquia. Cada uno es muy libre de decir y de pensar lo que quiera. Y aunque la simpleza humana no tiene límites, sin el toreo, las artes plásticas, la música, la literatura, la tensión y el misterio, y en general lo que tenemos por cultura española, se vería tan reducida que bien poco nos distinguiríamos de los hombres de las cavernas, que por cierto, también pintaron bichos con cuernos. Y de allí al coche eléctrico y al futuro de la energía, de la que hoy nos va a hablar Jorge Morales de Labra, nuestro invitado de hoy. Madrileño, ingeniero industrial y reconocido experto en la regulación del sector energético, Jorge Morales de Labra es director general de Geoatlanter, una empresa que pretende contribuir a un cambio de modelo energético centrado en consumidores activos que producen por sí mismos y a partir de fuentes renovables gran parte de la energía que necesitan, intercambiando déficits y excedentes de electricidad a través de la red. Colaborador de radio y televisión, escribió Adiós Petróleo, en el que incide en la polución que mata a millones de personas al año y en la transición a las energías renovables para afrontar una vida libre de petróleo. Pocos dudan ya de las ventajas de tener, por ejemplo, un coche eléctrico. Al mes cargar la batería solo cuesta 12 euros y del ahorro que supone la energía solar fotovoltaica. Además de tomar nota de sus consejos para reducir gastos en la factura de la luz, hablamos con Jorge Morales de Labra del cambio climático, de la restricción de circulación a los coches diésel y de las propuestas del Comité de Expertos de Energía. Jorge Morales de Labra, bienvenido de nuevo a este programa. Muchas gracias, un placer. A ver qué aprendemos. Cuando el otro día vi la visita y el cortejo inmenso que llevaba el príncipe saudí de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que nos contaban que ha venido a darse un paseo por Europa en busca de otros nichos donde invertir. Y yo pensé en ti, digo, a lo mejor es que ha leído el libro Adiós Petróleo, donde se dice que el petróleo tiene los días contados. Bueno, no creo que lo haya leído, pero es evidente que la política de allí, del gobierno de Arabia Saudí, está en la diversificación, ¿no? Hay un hecho que es clave, ¿no? Que es que van a sacar a bolsa Aramco, que es la primera compañía del país, que es la que explota el petróleo, ¿no? Están viendo cuándo lo hacen, ¿no? Porque el petróleo está escalando nuevamente a precios que no veíamos desde hace 3 o 4 años y están esperando el mejor momento para sacarlo y sacar el mayor dinero posible, ¿no? Pero yo creo que el gobierno del principal exportador del mundo de petróleo, ¿no? Haya decidido sacar a bolsa su compañía explotadora del petróleo, me parece más que significativo de que están viendo que se acaba ese negocio y que lo que tienen que hacer es venderlo, ¿no? Que se acaba. Por cierto, el otro día, hace también una semana, la semana pasada, el comité de expertos que se constituyó, no sé si por iniciativa del gobierno o porque algo tenía que hacer, salió diciendo como conclusiones subir un 28% el gasoil, lo que supondría bajar la luz un 7%. ¿Eso tú te lo crees o no te lo crees? ¿Eso es posible o no? Bueno, déjame, Jesús, primero encuadrar este informe, ¿no? del comité de expertos, ¿no? Porque si no, la gente ya se quedará con el titular de, ostras, que no va a subir el gasoil el 28%, ¿no? Mira, resulta que hay algo que España tiene pendiente desde hace años, que es hacer una ley de cambio climático y transición energética, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues que haya algo horizontal, transversal entre los distintos ministerios, una norma general, ¿vale?, para proteger el país de los cambios derivados del cambio climático, ¿vale? Y esto, claro, tiene muchísimo que ver con la energía, porque el primer sector emisor de CO2, que es el potenciador del cambio climático, es el sector energético. Por eso es cambio climático y transición energética. ¿Transición energética hacia dónde? Hacia las energías limpias, porque efectivamente todo el mundo estamos viendo que el petróleo se está acabando y por tanto lo que vamos a hacer es cambiar a un modelo mucho mejor, por suerte, que el que tenemos. Entonces, en este ámbito, el gobierno dice, bueno, pues voy a nombrar un comité de expertos para que me digan a ver qué es lo que hago con la energía.
¿vale? Y entonces cada uno de los grupos políticos con representación en el Congreso nombra una serie de técnicos que se sientan, 14 técnicos, y después de 6 meses llegan a un consenso. Lo primero que subrayo es el consenso. Es raro. Es muy raro que en España hay un consenso. Entonces yo primero me felicito del consenso, ¿vale? Entonces efectivamente una de las cosas que dicen es, oiga, en España tenemos montado un lío tremendo con la fiscalidad, ¿vale? Con los impuestos, ¿no? Tú cuando vas a la gasolinera ahora y ves que el gasoil es más barato, es del orden de 10 céntimos más barato de la gasolina, ¿por qué crees que esto ocurre? Nunca me lo he preguntado, pero aprovecho la ocasión para preguntártelo. ¿Por qué el gasoil es más barato que la gasolina? Pues no porque el gasoil en origen sea más barato. El refinado tiene el mismo coste al salir de la refinería el gasoil que la gasolina. La diferencia fundamental son los impuestos, que es que en España ha habido una política de protección al diésel frente al motor de gasolina. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tiene muchos menos impuestos y eso hace que nos salga más barato. Lo que están diciendo los expertos es, vamos a ver, primero, tenemos un problema con los coches diésel, que es que nos están contaminando las ciudades de una forma muy seria. Cada vez hay más restricciones en las ciudades, ¿vale? Y segundo, que es que además son los que más kilómetros recorren y por tanto mayor uso y mayor desgaste producen en las carreteras. Entonces dicen, no, todo esto hay que imputarle a cada cual los costes que origine. Es un principio muy sencillo. Quien contamina, paga. ¿Vale? Y entonces, si se hiciera eso, subrayo, si se hiciera eso, sus cálculos son, entonces el gasóleo tendría que subir un 28%, la gasolina subiría algo, no tanto, pero subiría algo, ¿por qué? Porque ya tiene muchos impuestos, ¿vale? Y al revés, la luz se descargaría, ¿por qué? Porque gran parte del esfuerzo de limpieza, digamos, del sector energético, las renovables, se están introduciendo a través del sector eléctrico. Son renovables eléctricas. Entonces lo que están diciendo es, oiga, es que el esfuerzo de descarbonización, que es como lo llamamos, ¿vale?, se está centrando en el que paga la factura de la luz. Y no puede ser. Entonces a este hay que abaratarle, dado que es el que está haciendo bien, digamos, hay que abaratarle ese consumo a costa de encarecer el resto, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que esto no va a llegar a ser así, mucho menos en el corto plazo, ¿vale? Pero sí que creo que tenemos que tener todos una conciencia de que algo está mal cuando nos montamos en un coche diésel y empezamos a contaminar, ¿vale? Y que, por tanto, lo más normal es que eso nos suba el precio. En el Entonces, o sea, ¿no te crees que esto que salió a bombo y platillo, 28% se grava el gasoil y 7% se rebaja la luz, pero crees que es por lo menos es un punto de... Es una tendencia. O sea, vamos a ir hacia allí. Un punto de reflexión de hacia dónde ir. Eso es. ¿Por qué la electricidad se ha complicado tanto en este país? Cuando se creía que al haber más empresas habría pues, más competencia, como ha pasado por ejemplo con las empresas de telefonía, ¿por qué la electricidad se ha complicado tanto en este país? La gente la pagaba sin problema, la factura de la luz, los que tenían más, los que tenían menos. ¿Por qué se ha complicado tanto el recibo de la luz? Bueno, yo creo que es que has dado la clave en la misma formulación de la pregunta, ¿no? Porque se nos trata de hacer creer que hay libertad de elección, y eso es muy complicado, cuando realmente no la hay. Y entonces, claro, pues lo que ha complicado el recibo. El recibo de la luz es innecesariamente complejo. No hace falta que la gente, más de la mitad de la gente declara no comprender el recibo de la luz, ¿no? Eso es... No, antes tampoco lo comprendíamos, a lo mejor, pero sabíamos que se podía pagar y que era... Bueno, Jesús, pero antes en el recibo de la luz, el recibo de luz siempre ha tenido dos partes, una parte fija y una parte variable. La gente yo creo que eso está acostumbrada, de la primera, la potencia contratada, que si no contratas suficiente te saltan los plomos, ¿no? Como se dice en la calle, y la segunda que son las vueltas del contador. La vuelta del contador. Venía el señor, miraba... Claro, y miraba la vuelta del contador y ya está. Pero... Bueno, es verdad que no entendías a dónde iba el dinero, pero más o menos es claro. Pero claro, es que el recibo de la luz en los últimos 10 años se han metido una cantidad de cosas ahí que, claro, la gente no entiende lo que paga ni por qué, sobre todo, como me decía algún cantante de aquí de la tierra, me decía, yo lo que no entiendo es por qué cada vez consumo menos y pago más. Dice, claro, pues estas cosas pasan cuando se duplica, que es lo que ha pasado el término fijo. El precio del término fijo se ha duplicado en los últimos 5 años, mientras que ha bajado el término variable. Entonces, claro, eso es una señal contra el ahorro, porque alguien que consuma mucho menos da menos vueltas el contador, por tanto su término variable es muy pequeño, pero como ahora el precio ha bajado, no lo nota prácticamente. Claro. Mientras que la parte fija, aunque no consuma, se le ha duplicado en 5 años. Y entonces, claro, de nada sirve que tú pretendas ahorrar. Exacto, dice, ¿yo para qué voy a ahorrar? Bueno, y ahora, además muchos compañeros me han dicho, sabiendo que venías, ¿cómo podemos pagar menos por el precio de la luz? Instalar placas, cambiar de la empresa suministradora. ¿Qué hacer? Vamos Jorge. a ver, ahí hay medidas en el corto plazo y en el largo plazo, ¿vale? En el corto plazo, o sea, de forma inmediata, hay 3 consejos básicos, ¿no? El primero de ellos es ajustar esa potencia contratada de la que hablaba hace un momento, esa parte fija del recibo de la luz. Mucha gente no le ha saltado nunca los plomos y está feliz porque dice, mira, yo este problema no lo tengo. Pues no, error.
Si no le han saltado al menos 2 veces al año, yo digo, si no te saltan los plomos al menos 2 veces al año, algo estás haciendo mal. Tienes más potencia de la que necesitas. Ya. Y como digo, el precio ha subido mucho. Sí. Ahora, cada kilovatio de más son 50 euros al año. Segundo consejo clave es la llamada discriminación horaria. ¿Qué es esto? Esto es lo que antes llamábamos la tarifa nocturna. Sí. Una tarifa que tiene 2 precios. Uno más barato durante 14 horas diarios a costa de pagar un poquito más en las 10 horas restantes. Bien, aunque la gente no tenga calefacción eléctrica, que mucha gente lo asocia a la calefacción eléctrica, sí. Da igual. Tengan la calefacción que tengan el consumo que tengan, a todo el mundo le merece la pena contratar la discriminación horaria. El ahorro medio, ojo, es del orden del 30% en la factura, ¿eh? Solamente por hacer una llamada y cambiar la modalidad de facturación, tener esos 2 precios. ¿Por qué? Porque hay algunos aparatos que están funcionando todo el día. Entonces, como esta tarifa es mucho más barata durante 14 horas, pongamos el frigorífico. Sí. El frigorífico está funcionando, es el electrodoméstico que más consume. Sí. Pues al final, 14 horas a precio barato siempre compensan respecto a 10 horas a precio caro. Y el último consejo en el corto plazo es: no haga caso del comercial que viene a su casa o le llama por teléfono ofreciéndole un suculento descuento, porque esto no es verdad. ¿Vale? Lo que dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en sus informes anuales es que todo eso están engañando a la gente de forma masiva, que en general la tarifa que conviene es la oficial del gobierno, que siempre resulta, en términos anuales, puede ser que en un momento determinado salga mejor otra, ¿vale? Pero en términos anuales resulta más barato que la otra. Eso en el corto. Y en el largo, sin duda, hay que apostar por energías renovables. Es decir, si se cambia algo en casa, hay que cambiar el chip y pensar eso en autoconsumo solar fotovoltaico para alimentar la vivienda de forma eléctrica, en biomasa. Aquí en Andalucía además eso es fundamental, con la cantidad de restos que tenemos de la cosecha, que sí. se pueden alimentar un montón de plantas, de pequeñas instalaciones de biomasa para calefacción, para... Pero, ¿y las placas solares, aquí que tenemos tantas horas de sol, realmente eso es rentable o no? Mira, a nivel doméstico y a nivel también de grandes estructuras, porque aquí la empresa modelo, Mito donde los hubiera de empresa modelo andaluza, ya sabes cómo ha quedado, no hace falta... Vale. Abengoa, ¿dónde quedó, no? Bien, bueno, yo no sé si era empresa modelo en todo, pero bueno. Así la vendían. Vale, eso es otra cosa. Abengoa inauguraba algo y de allí, del Rey para abajo, estaba todo el mundo dando cabezazos. O sea, porque era la gran empresa andaluza, y española. Bueno, vamos a ver, mira, te voy a dar un dato que se ha publicado recientemente, ¿no? En Australia hay 1.800.000 tejados solares ya, ¿vale? Y la cifra está creciendo del orden de 200.000 anuales. En España hay un registro de instalaciones, pero hay menos de 10.000, ¿vale? Menos de 10.000, 1.800.000 en Australia. ¿Por qué pongo Australia también? Bueno, porque son las antípodas, es decir, tienen las mismas horas de sol que tiene España, en promedio, ¿vale? Bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué los australianos están poniendo tantas placas solares? Y alguien puede decir, hombre, porque están subvencionadas. Pues no hay subvención ninguna allí. Lo están haciendo sencillamente porque les sale más barato consumir energía eléctrica propia de la placa solar que pagar a la compañía eléctrica. Esto también pasa en España. Sale más barato producir energía eléctrica con un panel solar que comprarlo. Pero lo que tenemos aquí es una regulación, una tramitación, una burocracia tan grande que resulta disuasoria. ¿Vale? Se ha hablado mucho del impuesto al sol. De hecho, se han hecho incluso muchas bromas sobre el tema, ¿no? Porque es una cosa pues increíble, ¿no? Que en el país de mayor hora de sol de España, si tú te pones una placa solar, ojo a lo que voy a decir, que a describir el impuesto al sol. El impuesto al sol no grava la energía que a ti te sobra, como hay gente que piensa. No. Sí. Es una placa solar que tú tienes en el tejado y está alimentando tu frigorífico. O sea, es energía que no sale por tu contador. ¿Vale? Bien, pues esa energía en España está gravada. Tienes que pagar una parte de esa energía, tienes que pagar al sistema eléctrico para compensar la pérdida de recaudación que está teniendo el sistema. Es verdad que los pequeños consumidores están exentos, es verdad, pero están exentos temporalmente de ese impuesto. Es una barbaridad que eso a las industrias, por ejemplo, a las empresas se les esté pagando eso. Entonces, pero eso es solo una pequeña piedra de todo el muro que tenemos, que es realmente un muro de las lamentaciones, porque es que no podemos pasarlo de cantidad de burocracia que hay que hacer para instalar un panel solar en casa. Por eso no ha prosperado como pudiera ser, o como en Alemania, que tiene muchas menos horas de sol. Una vez vino también un catedrático de medio ambiente y me dio el dato comparativo de los paneles que había o hogares con placas solares en Alemania. Una barbaridad. Más de 1 millón ya hay. Mira, y en California, que también tenemos una situación similar a la de España en cuanto a tamaño de la instalación, hay más de 700.000. O sea, quiere decir que el caso no es solamente Australia, efectivamente. Si es que, pero ¿por qué? No sé en otros países, tú nos dirás, pero ¿por qué la actividad energética en este país siempre está sometida a las decisiones políticas?
Bueno, esto pasa siempre, en otros países. Pasa siempre. Fíjate antes cuando hablábamos de los impuestos, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿por qué un comité de expertos le deja al final la patata caliente al político? Digo, bueno, porque es que energía y política están íntimamente vinculadas por todos los impactos que tiene la energía que no están recogidos en el precio, todo lo que llamamos externalidades, ¿vale? Sí. O sea, es decir, en el caso, por ejemplo, de las energías fósiles, todo lo que tiene que ver con el impacto social y medioambiental, ¿no?, que produce todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil quitar a la política de en medio, ¿no? Lo que pasa es que creo que como ciudadanos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y exigir que la política no impida un cambio tecnológico que se está produciendo a nivel mundial. Es decir, es que muchas veces aquí lo que se está produciendo es que se está protegiendo las empresas tradicionales, el funcionamiento de las empresas tradicionales y normalmente basado en una posición muy conservadora de los políticos. Decir, oye, que es que se me va la luz. Fíjate que no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de un miedo, decir, oye, que es que todo esto está viniendo nuevo, pero ¿cómo me voy a meter yo en esto? A ver si se va a ir la luz. Bueno, pero es que no se trata de que el político me subvencione algo, se trata simplemente de que me deje una normativa limpia y fácil para que yo haga lo que me dé la gana, Jesús. Es decir, que es que yo me pongo mis paneles en casa y si no funcionan es mi problema. Y me pongo mi batería. Y si luego tengo que tener de respaldo la red eléctrica, ya le pagaré a la compañía eléctrica de turno el respaldo correspondiente. Y ahí es donde se tendrá que meter el político. Pero en mis paneles en casa no se debería meter apenas. Pero ahora mismo yo deduzco que no lo recomiendas por esa burocracia que tiene y por ese... A ver, yo lo recomiendo siempre y cuando uno esté dispuesto a pasar por ese calvario administrativo. Y lo dices tú, que eres un experto. Sí, o sea, es decir, yo sí que lo recomiendo, que la gente se ponga paneles solares. Simplemente advierto, una cosa que debería ser sencilla, que uno se va en algunos países nórdicos, compra los paneles solares en los supermercados. Sí. Aquí es evidente que no hay. ¿Por qué no hay? Porque si una empresa vende un panel solar, el problema que le crea al usuario después de tener que instalarse un contador nuevo, de dónde lo pone, un cable que vaya desde el tejado hasta el contador nuevo, etcétera. Todo eso que tiene que hacer, claro, la empresa dice, ¿cómo voy a meter yo a mi cliente en ese lío? ¿Vale? Entonces, tampoco quiero que la conclusión de esto sea asustarse por eso, no, simplemente lo que digo es la realidad, A lo mejor una instalación, un panel solar, te puede costar 500 euros y hacer las obras para instalarlo te puede costar otros 500. Entonces, claro, la gente lo que tiene que estar es simplemente preparada. Aquí hubo hace un par de años o tres cuando se llenaron también todos los tejados de los colectores térmicos. Sí, estos colectores térmicos se llaman, ¿no? Son los paneles solares. Los bidones estos que uno para calentar el agua. Sí, sí. Y se estuvo subvencionado. Energía solar térmica. Y de pronto eso se ha parado. Sí, bueno, se ha parado porque se ha parado la construcción también. Eso tiene mucho que ver con el Código Técnico de Edificación. Se obligó, desde el año 2007 están obligados los nuevos edificios y las reformas importantes de los existentes a instalar energía solar térmica para calentar agua. ¿Por qué es esto? Mira, en una casa, el principal, casi la mitad del consumo energético lo destinamos a calefacción, ¿vale? En Andalucía un poquito menos, sí, pero en términos de España es casi la mitad. El siguiente consumo es el agua caliente, ¿vale? Entonces, en un país con las horas de sol que tiene España, es de locos, fíjate lo que te digo, de locos que estemos utilizando petróleo y gas natural quemando petróleo y gas natural para calentar el agua. Cuando realmente, con el sol que tenemos, la mayor parte de nuestras necesidades de agua caliente estarían cubiertas solo con el sol, ¿vale? Esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué se hizo en España? Como esto se vio ya hace años, se obligó a los constructores a poner paneles solares térmicos en las cubiertas. Como se obligó y no había condicionantes técnicos de calidad, ¿qué hicieron los constructores? Lo más barato posible, el panel, el colector solar más barato que hubiera y, por supuesto, luego lo del mantenimiento se lo dejaba a la comunidad de propietarios sin ninguna supervisión. ¿Qué ha pasado? Que la mayor parte de la gente considera que eso no sirve para nada. Exactamente, ese es el sentimiento que hay. Pues eso no es verdad. Hay empresas ya aquí que están funcionando y además hay empresas en Andalucía que lo están haciendo, que se están dedicando a coger todas esas comunidades de propietarios que tienen el panel y no lo están utilizando y a ponérselo en servicio. Y les demuestran que en menos de un año recuperan esa inversión, ¿no? Y también hay empresas que llenaron todo de paneles y luego se retiraron o desaparecieron. Claro, cuando se acabaron las subvenciones. Claro, pero si es que ahí el problema, lo que te digo, es que todo esto era obligatorio, se subvenciona la instalación de cualquier forma y no se controla la calidad del producto. Yeah. ¿Vale? Yo, desde luego, ahora, si la gente tiene un panel solar, yo lo que le recomiendo es que lo coja el panel y que hable con una empresa y que trate de ponerlo en servicio, de verdad, porque al final se va a acabar ahorrando dinero. Bueno, el coche con el que viajas o te desplazas,
cuando no utilizas el AVE como para venir aquí, ¿es eléctrico o es de Por supuesto. Yo llevo ya 3 años con un coche eléctrico y estoy encantado. No volveré, fíjate lo que te digo, no volveré a tener un coche de combustión, estoy absolutamente convencido. No viajo con él, porque claro, ya el mío ya es un poquito mayor, hay que tener en cuenta que los coches eléctricos avanzan mucho, tiene 130 kilómetros de autonomía, entonces... 130 kilómetros de autonomía es lo que tiene. Porque tiene 3 años. El mismo modelo ahora ya tiene el doble, tiene 260, ¿vale? Esto de que en 10 años... será raro ver un coche, esto se ha dicho, que no sea de eléctrico. Hombre, yo creo que eso es un poco exagerado. Lo que será raro en 10 años dentro de la ciudad, es comprar masivamente coches que no sean eléctricos. Esto es verdad. O sea, es decir, ahora mismo la cuota es residual. Yo hace 3 años cuando me lo compré era difícil, era un friki de esto, había 3 modelos en el mercado, no era fácil. Ahora realmente vas a los fabricantes y prácticamente todos los fabricantes tienen vehículos eléctricos y todos los planes de aquí a 2030 es prácticamente todos los motores cambiarlos al sistema eléctrico, ¿no? Con lo cual lo difícil va a ser ir a un concesionario y llamará la atención cuando digan, no, es que yo me quiero comprar un coche de gasolina. Dirán, qué raro, ¿no? Este hombre, ¿no? Lo normal efectivamente será un coche eléctrico, pero todavía para algunas aplicaciones seguirá existiendo el motor de combustión, ¿no? Sobre todo la gente que hace muchos kilómetros diarios, ¿no? Ya digo, las autonomías están mejorando mucho, pero aún y las ciudades también lo van, tal vez se impida por las ciudades grandes moverse con coches de combustión. Cada vez conocemos más noticias sobre este tema, efectivamente, ¿no? En todo tipo de ciudades a nivel europeo, también a nivel mundial, pero en particular a nivel europeo, de Roma, de Berlín, de París, de Madrid, de Barcelona, que están cada vez más imponiendo restricciones a la circulación de los coches, ¿no? Es que hay que tener en cuenta, hay un dato que a mí me parece escalofriante, ¿no? Que es que hay del orden de 400.000 muertos anuales en Europa debido a la contaminación del aire, ¿vale? O sea, por tanto es un problema de salud pública de primer nivel, ¿no? Y en ese contexto se producen las restricciones a la entrada de vehículos de combustión en las ciudades, sobre todo de los diésel. Charo Gutiérrez, ya conoces a Jorge. Todos estamos tomando nota de todo lo que está diciendo porque es súper interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, nuestro cuestionario para conocer al ingeniero industrial un poquito más personalmente. Bueno, pues usted que tanto sabe, ¿tiene sus másters y su currículum en estado de revisión? Bueno, no los tengo en estado de revisión. Másteres no tengo, no me dio por ahí por estudiar másteres y el currículum tampoco, porque está ahí, siempre ha estado ahí, ¿no? Es público, no tengo ningún problema en el tema del currículum. La verdad es que eso sí no lo actualizo, ¿no? Hay gente que pone en el currículum todo lo que hace después, ¿no? En su vida profesional, ¿no? En los cursos, donde una conferencia o tal. Yo la verdad es que no me da la vida para eso. O sea, quizá pero ahora algunos andan a la inversa quitando. Sí. No, pues yo no quito nada, pero tampoco pongo. Bueno, en estado de revisión. La mayor mentira que nos han contado sobre el tema de la política energética. Pues yo diría que la mayor mentira es que las renovables eran caras, que es algo que se nos quedó metida en la cabeza y que hay mucha gente que sigue pensando así, a pesar de que los precios ya han bajado muchísimo, pero claro, es que no se contaban muchas veces con todo lo demás que está empezando a aflorar, de todos los costes del resto de energías, que al final acabamos pagando por otro lado. Jorge, ¿todos tenemos un precio? Bueno, yo confío en que no. Yo conozco a mucha gente que no tiene precio, y quiero confiar en que es al revés, que cada vez menos gente tiene precio, ¿no? Creo que hay mucha gente que no busca solamente el dinero en la vida y al final, pues bueno, pues tiene otros intereses. Tal como va la evolución, ¿cuánto calcula que tardaremos en cargarnos el planeta? Bueno, el planeta no nos lo vamos a cargar porque es mucho más fuerte que nosotros. Lo que nos vamos a cargar es la vida en el planeta. La vida en el planeta. Y bueno, yo confío que tampoco, Yo soy optimista en ese sentido porque bueno, hay algo fundamental. En el ámbito de energía es clave para esto del cambio climático y es verdad que se producen avances muy significativos en la tecnología, ¿no? Yo confío mucho en esa tecnología, ¿no? Y por tanto, bueno, no pasará nada, Tenemos un problema de cambio climático, pero yo creo que seremos capaces de solucionarlo. Jorge, en estos momentos, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Bueno, yo conozco muchísimas personas cuerdas, ¿no? La mayor parte de mi trabajo ya es en los medios de comunicación y conozco a mucha gente cuerda día a día, ¿no? Y en las empresas, en las organizaciones ecologistas y en un montón de sitios, ¿no? Quizá en el mundo político me cueste más encontrar a una persona cuerda, pero en el resto yo diría que España está llena de gente cuerda. Por lo claro que habla y ¿ha tenido alguna vez o ha sentido alguna vez una amenaza? No, la verdad es que no. Alguna vez ha habido... Bueno, alguna cosa, pero que tiene que ver con el ámbito profesional, ¿no? Te vas a arrepentir, como sigas con este tipo de amistades, te vas a arrepentir, ¿no? Desde el ámbito económico casi, ¿no? De que luego no...
te vamos a bloquear por otros lados, pero nada grave, no, estoy tranquilo en este sentido. ¿Qué energía es vital para usted, para su vida? La energía humana. Esta es la más importante de todas, esta es la que a mí me da fuerza, ¿no? Mira, yo cuando veo a alguien defender algo en el ámbito energético sin ningún interés económico ni nada, simplemente porque se lo cree, esto me desarma, ¿no? Esto es lo que realmente me aporta a mí la energía luego para seguir en el día a día, ¿no? Bueno, del trío de ases formado por Trump, Putin y el presidente chino a perpetuidad, ¿quién le da más miedo? ¿Quién le da más yuyu? Vaya trío. Pues yo diría que Trump. Yo diría que Trump porque, bueno, la política que está llevando a cabo y el poder que tiene a nivel mundial nos puede tener unas consecuencias imprevisibles para todos nosotros, ¿no? Mucho más yo creo que el de los otros dos, ¿no? Jorge, si fuera un licenciado español con 25 años, con un máster estupendo y además no hubiera cotizado nada, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo me enfocaría al mundo de la energía renovable, sin duda. Yo creo que esto va a cambiar el país. En España tenemos unas fuentes renovables espectaculares y tenemos casi todo el camino por delante. Y hay muchas facetas, no solamente en el ámbito técnico, de la ingeniería, en el ámbito legal, en el ámbito económico, en el medio ambiente. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso y yo creo que claramente la economía circular se va a enfocar hacia allí y por tanto las oportunidades laborales van a ir en ese sentido. ¿Qué le acelera el pulso? Bueno, me acelera el pulso la música, por ejemplo. Y me imagino que también le puede acelerar el pulso leer libros como En mares salvajes, ¿no?, de Javier Reverte, que es el libro que nos ha traído. ¿Por qué ha elegido también, este libro? ¿no? También los viajes, ¿no? Me encanta, ¿no? Y la naturaleza, cuando la naturaleza se superpone al ser humano de una forma tan clara como ocurre, por ejemplo, allí en el Ártico, ¿no? También ocurre en otros muchos sitios de España, ¿no? Donde te quedas absorto, ¿no? Diciendo, ¿dónde estoy?, ¿no? Bueno, pues estas cosas efectivamente también. Yo creo que ahí casi me paran el corazón, más que subírmelo, sí. ¿Y qué es lo que separa también dentro de uno cuando ve la serie Breaking Bad, que es la que ha elegido, no una película, sino una serie, por cierto, muy exitosa, con muchos premios? Sí, la verdad es que además se ven cosas de estas cosas geniales, ¿no? De bajo presupuesto, donde no hay grandes producciones, pero con un guión espectacular. Hay talento. Claro. Y el talento se nota, y en el cine y en la televisión se nota muchísimo, ¿no? Y bueno, pues este tipo de series, la verdad es que pues me resultan muy confortables y me cambian un poquito la forma de pensar. Talento hay sin duda también, o había en Michelangelo Nacherino, o Nacherino, no sé si es Nacherino o Nacherino, por la estatua que nos trae Cristo atado a la columna, una obra de 1616. ¿Esta obra por qué, Jorge? Bueno, porque está en un museo que está al lado de la escuela de ingenieros donde yo estudiaba. Y por tanto tenía fácil, ¿no? de fácil acceso, ¿no? Y a mí yo siempre he sido bastante torpe con esto de los trabajos manuales en el colegio y todo esto, ¿no? Y claro, cuando veo lo que hacía la gente, ¿no? Algunos escultores todavía, ¿no? Pero en este caso, en el siglo XVII, que es que lo ves allí y ves el Cristo y es como si fuera una foto, o sea, como si estuviera atado realmente allí a una columna y ves cómo está, con un trozo de mármol, cómo ha podido este hombre esculpir así los músculos y los cabellos de este Cristo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí también me absorto, ¿no? Es decir, qué capacidad hay, qué arte tiene la gente dentro, ¿no? Yo no tengo ningún arte, pero si cuando lo veo creo que soy capaz de valorarlo, ¿no? Y en este caso pues me impresiona mucho, sí. Y Joselito, una canción que de ha elegido Kiko Veneno. Claro, de Kiko Veneno. Bueno, claro, es que fíjate, si hablamos de arte hablamos de Kiko, ¿no? O sea, es que bueno, esa canción fue crítica además en el desarrollo de mi vida, ¿no? Mira, de tal forma que Kiko me llamó, porque yo conocí a Kiko Veneno precisamente a través de este señor que está aquí sentado, ¿no? Que me llamó un día, porque yo intervine en la radio y entonces me llamó luego Kiko de, oye, quiero hablar contigo porque estoy en el programa de Vigorra y tal, ¿no? Y ya a partir de ahí pues hemos entablado una relación, ¿no? Pero antes, la primera vez que me llamó, yo le dije, tú no eres Kiko Veneno, no puede ser. Digo, pero si yo he llevado Joselito en la sangre, ¿no? Claro, yo tenía 18 años cuando sacó Échate un grandecito, ¿no? Aquel álbum... magnífico. Claro. Ahí estaba también el techo de menos. Claro, y el Mercedes Blanco. Hay un montón, ¿no? El Lobo López. Claro, hay canciones... Somos todos de Kiko, canciones, claro, son clásicas, ¿no? Pero Joselito yo es que me la ponía todos los días varias veces, ¿no? Y bueno, es una canción muy importante. Jorge, ¿Cádiz por qué? Bueno, Cádiz me da mucha paz pasear por Cádiz, a la vez que tiene mucha vida después en esas callejuelas tan pequeñas, ¿no? Y un atún espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, trato de ir 1 o 2 veces al año. Los ficus de Alameda
Sí. Esos, muchas veces, echarse una siesta debajo de un ficus en Cádiz, estos ficus centenarios, eso es un lujo. Eso es un lujo. ¿Aire acondicionado natural? Sí, pero bueno, me gustan mucho los árboles en general, ¿no? Y entonces, bueno, hay unos cuantos árboles centenarios muy relevantes, ¿no? Y aparte, pues eso, ¿no? La posibilidad que luego tiene Cádiz de salir, de tomarte un pescadito, el atún, ya digo, ¿no? En época de atún, también soy muy fan del atún, ¿no? Sí. Bueno, pues esto hay que ir. De hecho, voy en poco más de un mes estar allí. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado de su paso por el programa Jorge Morales de Labra. A ver cómo está. Bueno, pues cuando tengamos ocasión volveremos a invitarle o a invitarte para que aprender contigo y que nos descubras las dudas que se nos plantean y sobre todo también transmiten mucha energía. Bueno, pues energía muy buena, muy positiva. Lo que nos hace falta es eso, gente positiva y además que todos juntos colaboremos para cambiar esto, ¿no? Vale. Yo soy optimista en ese sentido, podemos cambiar las cosas, podemos mejorar el planeta. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues aquí les dejamos, ya saben que tienen una cita con nosotros todos los días a las 8 de la tarde aquí en ATV. Y este libro, por si quieren aprender algo más. Bueno, pues ya está. ¿Nos hemos pasado un poquito de tiempo? Sí, no hemos pasado. No, nada. No.